Buenos días. Vivimos el día jueves 6 de agosto, año 2020. Mi nombre es Ángel Aníbal Cifuentes, en vivo y en directo, desde Orocovis, en Puerto Rico, para ponerles al tanto del palpitar de esta bella isla del encanto, las noticias de la pandemia a nivel mundial y noticias deportivas. Lo hacemos en una presentación de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar de la ciudad de Chicago. Hoy jueves les esperamos en Carnicería Jiménez de los suburbios de Illinois, allá en West Chicago, en Addison, en Wheeling y en Melrose Park. A donde quiera que vaya en Carnicería Jiménez, va a encontrar carne de primerísima calidad, grandes y súper especiales. Joyería Torres Omar les hace una cordial invitación para que visiten su joyería, localizada en el 2624 al norte de la Milwaukee, en el área de Logan Square, allá precisamente en la ciudad de Chicago. Joyería Torres Omar, diseños exclusivos en cadenas, en medallas, en brazaletes, en aretes, en anillos, en relojes, todo, absolutamente todo lo que usted busca en oro de 14 quilates lo tiene Joyería Torres Omar. Más de 39 años en el 2624 al norte de la Milwaukee. El teléfono de Joyería Torres Omar, por si acaso pide información, 773-342-1226. Esta es la máquina deportiva y la dirige el carismático, el oriundo de Costa Rica, San José, Enrique el Tico Fernández. Ni más ni menos, el Ticazo es la voz en español de el Chicago Fire, equipo de fútbol en la Liga Premier de los Estados Unidos. Dicho esto, ¿cómo amaneció Puerto Rico hoy jueves 6 de agosto, año 2020? Una mañana esplendorosa, el santo sol iluminando la montaña y las costas de Puerto Rico y todo el Caribe. Sin embargo, para esta tarde, paulatinamente, conforme vengan las horas por la tarde, habrá lluvia para el centro de Puerto Rico y el suroeste. Lluvias que traerán lluvias normales del mes de agosto. Así amaneció Puerto Rico en su clima. ¿Y cómo estamos con las noticias de la cada vez más complicada y luctuosa noticia de la pandemia? El secretario de la Salud de Puerto Rico, el doctor Lorenzo González, ha informado a la prensa que hoy jueves se detectaron 137 casos adicionales del contagio, para un gran total de contagios aquí en Puerto Rico, 7.824 personas positivas con el contagio. De esta cantidad de 7.824 personas, 3.945 son mujeres, 3.876 son hombres. Hay más mujeres que hombres con positivos en esta pandemia. También el secretario de la Salud informó de 140 casos probables. En este renglón ya se tienen 12.110 posibles casos de contagio. Y figúrese usted que 6.650 son mujeres y 5.456 personas son hombres.
En total, entre contagios positivos y probables positivos, métale pluma, ya estamos llegando prácticamente a las 20,000 personas. El secretario de la Salud informó que lamentablemente perdieron la vida 12 personas, para un total de fallecidos aquí en Puerto Rico por la pandemia, 258 personas. Afortunadamente, los hospitalizados mermaron. Se reportan 456 personas hospitalizadas, 51 menos que ayer. Ayer reportamos 507. Hoy, favorablemente, hay 456 personas hospitalizadas. Así amaneció Puerto Rico hoy con la pandemia. Y aquí en Puerto Rico, el pan de cada día es la política, porque resulta que el próximo domingo 9 de agosto, Puerto Rico tendrá las primarias del Partido Popular Democrático y el Partido Republicano llamado La Palma. Aquí en Puerto Rico a los republicanos tienen la insignia de La Palma y el Partido Popular Democrático tiene a la pava. Pues estos dos partidos muy tradicionales en Puerto Rico tendrán sus primarias para el próximo domingo. El Partido Demócrata tiene a Charlie Delgado, a Yulín Cruz y a el señor Batia como candidatos. De esos tres saldrá el candidato oficial para la elección en noviembre del próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Por su parte, por parte de La Palma, el Partido Republicano tiene a la actual gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, y a Pedro Pierluisi, que ha sido representante de Puerto Rico en Washington, comisionado residente, le llaman a esa posición, en el pasado. Un hombre de gran experiencia. Así está la situación aquí en Puerto Rico. Los ganadores de esa primaria, donde también habrán primarias para elegir a alcaldes y otras posiciones en el Senado de Puerto Rico, se llevarán a cabo el próximo domingo 9 de agosto. Las elecciones directas para elegir al próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico serán en noviembre y ahí ya estará el partido independentista y el nuevo partido que se llama Movimiento Victoria. Movimiento Victoria del Pueblo, algo así. No estoy muy familiarizado con la política porque no soy político y tampoco me interesa. Señoras y señores, así amaneció Puerto Rico hoy que es jueves 6 de agosto, año 2020. ¿Y cómo amaneció la República Dominicana? Nuestros vecinos aquí en el Caribe. Figúrese usted que las noticias son muy lamentables de la pandemia del coronavirus. Présteme mucha atención porque voy a hacer una comparación entre los dos países que habitan la isla La Española, República Dominicana y Haití. La isla La Española la dividen estos dos países aquí en el Caribe. Pues figúrese usted que la República Dominicana amaneció hoy jueves con 1,365 casos adicionales positivos a la pandemia, para un gran total de 75,660 personas. Han muerto aquí en la República Dominicana, o mejor dicho allí, en la República Dominicana,
Ayer se reportaron 9 fallecidos por la pandemia, para un gran total 1.222 personas que han muerto a consecuencia de la pandemia. Figúrese usted que el 34% de los fallecidos en la República Dominicana padecían de hipertensión, un 34%, y un 23% estaba enfermo de la diabetes. Y el coronavirus a estas personas les ataca con mucha potencia. Y de ahí que los fallecidos en la República Dominicana ya sumen en total 1.222 personas. Les repito, 75.660 personas con el contagio en República Dominicana. Haití, que tiene más habitantes que la República Dominicana y que comparten la misma isla, la Española, y obviamente tienen frontera. Haití, que tiene más de 11 millones de habitantes, reporta solamente 7.532 personas con el contagio. Se reportaron ayer solamente 35 casos positivos en Haití y han muerto en la República de Haití 171 personas solamente. Ayer se reporta el deceso de un ciudadano haitiano. Entonces, ¿cómo entender lo que pasa en la República Dominicana? Que es un país con menos habitantes que Haití, 10.500.000 personas, y Haití tiene 11 millones y pico de personas. Pero hay un desbalance completamente en el total de afectados por la pandemia en la República Dominicana que en Haití. Vamos a ponerles al tanto de lo que está viviendo mi país, Guatemala. Anoche, mi sobrina, a quien tanto quiero, Maricruz Cifuentes, esposa del licenciado Oscar González, me habló vía telefónica para informarme del deceso de personas muy allegadas a la familia Cifuentes allá en mi pueblo de Cuyotenango. Han fallecido recientemente varias personas conocidas en mi pueblo y las muertes siguen en aumento en Guatemala y en el departamento de Suchitepeques y en todos los departamentos de Guatemala, 22 departamentos en total. Los casos de muertes y contagios siguen en aumento. Figúrese usted que la secretaria, la ministra de la Salud de Guatemala, allá hay ministra de Salud, no hay secretario, reporta que en Guatemala ya se llegaron a 53.509 personas con el contagio. 53.500 personas con el contagio. Lamentablemente, en las más recientes 24 horas se reporta la muerte de 35 ciudadanos guatemaltecos, para un total de fallecidos en Guatemala, 2.072 ciudadanos perdieron la vida víctima de la pandemia. Le tengo cifras muy preocupantes. Según la Organización Mundial de la Salud, escúcheme bien, según la Organización Mundial de la Salud, cada 16 segundos en más de 190 países del globo terráqueo muere una persona cada 16 segundos víctima de la pandemia. Es algo por demás alarmante. México. La Secretaría de la Salud de México reporta
6.139 casos adicionales, para un gran total en México. Ya se encamina México al 500.000 de personas, 456.000 personas afectadas por la pandemia. Fallecieron, según el reporte de anoche, 829 personas, para un total de 49.698 personas fallecieron en México por la pandemia. 49.698 personas perdieron la vida de finales de febrero a hoy jueves 6 de marzo año 2020. Hablando del presidente Manuel López Obrador, el licenciado, que está llevando a cabo la cuarta transformación del país mexicano, cada día se anuncian las irregulares actuaciones de soborno y de mucha corrupción en México en las pasadas administraciones del gobierno mexicano. El presidente Manuel López Obrador se encuentra de gira por allá por el norte de México. Ayer estuvo en Culiacán, Sinaloa, y hoy estará por Mazatlán y por ahí por esas bellas tierras de casi fronteras con los Estados Unidos. El presidente de México tiene acostumbrado desde que llegó a la presidencia a hacer giras a todos los 32 estados para percatarse de la situación de las carreteras y la situación de las necesidades palpables en la ciudadanía mexicana. Como nunca antes, un gobierno de México ha puesto programas sociales para ayudar a los más necesitados en el territorio mexicano. El presidente mexicano, licenciado Manuel López Obrador, dice: para el bien de todos, primero hay que atender a los más pobres y a los más necesitados. Así amaneció México. ¿Y qué noticias nos tiene el periódico O Globo de Brasil en su edición digital de hoy jueves 6 de agosto año 2020? Figúrese usted que en Brasil la cosa es más que alarmante. Brasil amanece hoy con 2.865.053 personas positivas del contagio del coronavirus. Han muerto en Brasil en total hasta hoy en día la triste cantidad de 97.440 personas perdieron la vida en Brasil. Le repito la cantidad: 97.440 personas perdieron la batalla por el COVID. Así es que los países latinos con más población obviamente reflejan más casos del contagio y más casos de decesos. En el caso de Brasil, que tiene más de 225 millones de habitantes, y en el caso de México, que tiene más de 125 millones de habitantes. México tiene 49.698 fallecidos. Pero hay que tomar en cuenta el gran número de su población. Y Brasil, 97.440 decesos. Uno de los países más poblados, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Y figúrese usted que está resurgiendo
el coronavirus allá en Europa. España reportó en las más recientes 36 horas 2.953 casos positivos. Sí, así como usted lo está escuchando. 2.953 casos positivos adicionales España en las últimas 36 horas, para un total de 306.000 contagios. Y en España se reporta la muerte de una sola persona ayer, para un total de 28.499 fallecidos. 28.499 personas fallecidas en España, que preocupadamente está resurgiendo. España, el gobierno ve preocupado el resurgimiento de la pandemia, ya que se reportaron 2.953 casos adicionales en las recientes horas. Italia reporta 384 casos adicionales, para un gran total en Italia 201.000 personas con el contagio. Murieron en España las últimas 24 horas 10 personas, para un total de decesos en Italia 35.181 personas. Francia. El gobierno francés cuenta que se detectaron en las más recientes horas 1.695 personas adicionales con el contagio, para un total en Francia 194.000. Lamentablemente mueren 47 personas en Francia en las pasadas 24 horas, para un total de decesos en Francia 9.792 personas. Y le repito, lo preocupante de todo es que la Organización Mundial de la Salud dice que cada 16 segundos muere un ciudadano en el mundo víctima de la pandemia. Volviendo a Latinoamérica, Chile reportó en las últimas 24 horas 1.761 casos adicional, para un gran total en Chile 365.000 contagios. Murieron en Chile 47 personas ayer, para un total 9.792 personas perdieron la vida por la pandemia. El Perú. El país Inca reporta 7.734 casos adicionales en las pasadas 24 horas, para un gran total en el Perú 448.000 personas con contagio. Le repito, en Perú 448.000 personas con el contagio, y murieron ayer 21 personas, para un gran total de fallecidos 20.228 personas fallecidas en el Perú. Colombia reporta el gobierno colombiano, los encargados de la salud, 10.735 casos adicionales, para un gran total en Colombia 346.000 contagios. Fallecieron en Colombia en las más recientes horas, en Colombia 309 personas fallecieron, para un gran total de fallecidos 11.624 personas han
perdido la batalla por el contagio del coronavirus en Colombia hasta hoy en día. 11.624 personas. En Centroamérica, Panamá, un país de 4 millones y pico de habitantes, tiene la escalofriante cifra de contagios 70.231 personas con el contagio. Solamente ayer, 807 nuevos contagios. Murieron en Panamá 31 personas ayer, para un total 1.553 personas fallecidas por esta enfermedad. Honduras, un país de más de 9 millones de habitantes, tiene 45.098 contagios. Ayer solamente 799 personas detectadas con el contagio. Murieron ayer en Honduras 23 personas, para un gran total en Honduras 1.423 personas fallecidas. Costa Rica, un país de 4.999.000 habitantes, tiene 20.417 casos. Solo ayer Costa Rica reportó 580 personas con el contagio. Y Costa Rica tenía muy controlado el COVID. Sin embargo, ayer reporta 580 nuevos contagios, para un gran total de 20.417 personas con la pandemia, y han muerto. No se reportó muerte ayer en Costa Rica. El total de fallecidos, 191 personas en Costa Rica. Nicaragua es un país de más de 6 millones de habitantes allá en Centroamérica, y Nicaragua reportó ayer el contagio de 186 personas, para un gran total de contagios en Nicaragua, 3.902 personas con el contagio. 3.902 personas con el contagio, y murieron ayer en Nicaragua 7 personas, para un gran total de fallecidos en el país que es gobernado por Daniel Ortega. 123 personas en total han perdido la batalla por el coronavirus allá en Nicaragua. Venezuela, un país que no es bien visto por la administración de Donald Trump y por muchos países latinoamericanos. Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro reporta que en el país de Simón Bolívar hay 22.299 personas con el contagio. 22.299 personas con el contagio. Ayer se sumaron 861 personas adicional al contagio. Murieron en Venezuela 8 personas, para un gran total de fallecidos en Venezuela desde la pandemia, su primer día en marzo, hasta hoy en día, 195 personas. A propósito, la mano derecha de Nicolás Maduro, el señor Diosdado Cabello Rondón, está en plena recuperación después de un tratamiento muy complicado con la pandemia. Tuve oportunidad de escuchar una entrevista vía telefónica con el presidente Nicolás Maduro, y el ciudadano Diosdado Cabello Rondón dijo
estar en plena recuperación. Hablando de Cuba, Cuba es una isla que tiene 11 millones y pico de habitantes. En Cuba, según reportes de la Organización Mundial de la Salud, hay un cuidado muy especial con la medicina y doctores especializados para servir a la humanidad. Mire, si es un ejemplo lo que le voy a decir. Cuba, que tiene el bloqueo de los Estados Unidos por más de 50 años, tiene en total de contagios 2.726 personas con el contagio. Ayer se reportaron 31 personas adicional al contagio y han muerto en Cuba 88 personas desde que se detectó la pandemia a finales de febrero hasta hoy, jueves 6 de agosto. Murió ayer en Cuba una persona víctima de la pandemia. En los Estados Unidos, el reporte que nos presenta el Departamento de la Salud de la Unión Americana es que ya se cuentan con 4.791.614 personas positivas con la pandemia. Han muerto aquí en los Estados Unidos hasta hoy en día 158.333 personas. California, la Florida, Texas, New York son los estados con más contagios y el estado de Nueva York es el que ha presentado más mortandad a consecuencia de la pandemia, con más de 32,000 fallecidos. Hablándoles de Chicago, pueblos circunvecinos que forman el maravilloso estado de Illinois, el Departamento de la Salud de Illinois ha hecho 2.896.063 pruebas para detectar el coronavirus. Ayer se detectaron 1.759 personas con el contagio, a consecuencia de más de 40,000 pruebas realizadas ayer, para un gran total de infectados en Illinois, 186.471 personas. Fallecieron ayer en Chicago y pueblos circunvecinos 28 personas, para un gran total de fallecidos. 7.573 personas perdieron la batalla. A nivel mundial, en todos los países del mundo, ya se tiene 18.404.898 personas con el contagio y han muerto a nivel mundial 697.847 personas. Así estamos con la pandemia. Pero no todo es mala noticia. El gobierno de Vladimir Putin, presidente de Rusia, la Universidad de Oxford en Gran Bretaña y aquí en los Estados Unidos ya reportan que está muy adelantada la vacuna para contrarrestar y prevenir el coronavirus. Es más, el presidente Vladimir Putin de Rusia dijo que a más tardar a finales de octubre ya ellos
iban a tener la vacuna para su aplicación en los países más necesitados. Esa es una excelente noticia. Mientras activan esa vacuna, porque no solamente la va a activar Rusia, la va a activar Inglaterra, la va a activar Estados Unidos. Así que mientras ese momento esperado llega, cuidémonos. Si usted no tiene por qué salir, no lo haga. Solamente en un momento de que usted necesite ir de compra, hágalo. Al regresar, lávese las manos con mucha frecuencia, con bastante jabón. Y también, si es posible, lávese la cara con jabón. Y también los zapatos. Hay que cuidarnos para cuidar a nuestros seres queridos. Les repito, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que cada 16 segundos muere una persona víctima del contagio a nivel mundial. Dejemos las luctuosas noticias del COVID-19. Vamos a hablarles del fabuloso mundo de los deportes, que es la materia en la cual me he especializado por más de 50 años. En el fabuloso mundo de los deportes. Esta es la máquina deportiva y la dirige desde Chicago. La voz del Chicago Fire en español, una garganta llena de fútbol. Enrique El Ticazo Fernández. A nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar, les ponemos al tanto del béisbol de las grandes ligas. Los cachorros, siempre cachorros de Chicago, ligaron su triunfo número 6 en forma consecutiva al derrotar a los Reales de Kansas City 6 carreras contra 1. El equipo de los Cachorros mejora su marca en 10 victorias, 2 derrotas desde 1901. Los Cachorros no tenían un impresionante inicio y que repitieron años más tarde cuando ganaron el campeonato de la Serie Mundial. Los Cachorros doblegan 6-1 a los Reales de Kansas City, una soberbia actuación del lanzador Yu Darvish, quien tuvo problemas al arrancar el partido. Afortunadamente controló sus lanzamientos y fue el pitcher que se llevó el triunfo. Cachorros 6, Reales de Kansas City 1, y se tuvo el apoyo de Chris Bryant y Anthony Rizzo, que cooperaron en impulsar las carreras necesarias para la victoria de Cachorros 6-1 frente a los Reales de Kansas City. Hablándoles del otro representante del béisbol en las grandes ligas por Chicago. En la Liga Americana, los Medias Blancas fueron frenados por los Cerveceros de Milwaukee al perder dramáticamente una carrera contra 0. Ganó Milwaukee a los Medias Blancas 1-0. El pitcher Adrian Hauser fue el que controló el partido, lanzando muchos strikes y ponchando a los jugadores de los Medias Blancas de Chicago. Y este jugador novato, Mark Matias, pues impulsó la carrera del gane. Milwaukee 1, los Medias Blancas 0. Así es. Buena actuación de el oriundo de Anaco, Venezuela, Orlando Arcia, el niño, quien tuvo positivo con el bate, y Eric Sogar, que sacaron hits consecutivos en la tercera entrada para impulsar precisamente a Mark Matias, quien anotó la única carrera del partido con que Milwaukee le ganó a los Medias Blancas de Chicago 1-0. ¿Y qué pasó con los Yankees de Nueva York, el equipo de Héctor Hernández? Los Yankees de Nueva York perdieron el primero de una doble jornada, 11 carreras a 7. Sin embargo, en el segundo partido, los Yankees doblegaron a Filadelfia 3-1. Lo notable, lo más importante de este encuentro fue que ambos partidos se jugaron
a 7 entradas según las nuevas reglas de el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. Filadelfia 11, Yankees 7 en el primer partido. En el segundo encuentro, Yankees 3, Filadelfia 1. Los Yankees mejoran su marca en 9 victorias y 2 reveses. En otro resultado de las Grandes Ligas, Miami derrotó a Baltimore 1-0. Los Mets de Nueva York frenaron 4 derrotas en forma consecutiva al vencer a los Nacionales de Washington 3-1. Boston se impuso 5-0 a Tampa, una actuación de el oriundo de Guanare, Venezuela, Martín Pérez, que lanzó 5 entradas y permitió 4 hits. Así es, Martín Pérez, el de las Matas, Venezuela, venció Boston 5-0 a Tampa. Pérez, venezolano, en 5 entradas permitió solamente 4 incogibles. Por su parte, Minnesota le ganó a Pittsburgh. Mis queridos Piratas de Pittsburgh siguen de mal en peor. 5-2 perdieron ante Minnesota. Toronto 2-1 sobre los Bravos de Atlanta. Los Rojos de Cincinnati fueron blanqueados por los Indios de Cleveland 2-0. San Francisco, los Gigantes frenaron una mala racha de derrotas consecutivas al vencer a los Rockies de Colorado 4-3. Arizona apabulló 14-7 a Houston y los Dodgers de Los Ángeles le volvieron a ganar a los Padres de San Diego 7-6. Y finalmente, en el básquetbol profesional de los Estados Unidos, la representación de Boston derrotó a los Celtics 149-115 a los Nets de Brooklyn. En este partido, Jaylen Brown marcó 21 puntos y tuvieron también la cooperación de Robert Williams y Jackson Tatum, que marcaron 18 puntos cada uno en la victoria de Boston 149-115 sobre los Nets de Brooklyn. Por su parte, los Lakers de Los Ángeles fueron sorprendidos por Oklahoma 105-86. Oklahoma sobre los Lakers de Los Ángeles. En este partido, Christopher Paul marcó 21 puntos para Oklahoma y el italiano Danilo Gallinari 19 puntos. El mejor anotador por los Lakers, el gigante LeBron James. LeBron marcó 19 puntos. En otros encuentros, los Magic de Orlando perdieron ante Toronto 109-99. Las Espuelas de San Antonio cayeron ante Denver 132-126. En este partido, por parte de Denver, Lamar Porter marcó 32 puntos y el serbio Nikola Jokic 25 y Jerami Grant 22 puntos. Washington perdió ante Filadelfia, los 76ers de Filadelfia 107-98. Y la representación de Utah le ganó a Memphis 124-115. En vivo y en directo desde Orocovis, en Puerto Rico, a nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar, a nombre del Tico Fernández, yo soy Ángel Aníbal Cifuentes. Excelente, maravilloso y bendecido día jueves 6 de agosto, año 2020, y gracias, millones de gracias por compartir nuestro programa, que lo hacemos con mucho corazón y lo mejor de nosotros para mantenerle con responsabilidad bien informado. ¡Excelente jueves!